del país en el cual se encuentra. Mi nombre es Leticia Vicente Fernández, coordinadora académica de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es todo un gusto poderlos recibir en esta clase demostrativa del Diplomado Internacional en Educación Cristiana Innovadora. Permítanme presentarles el tema del día de hoy que vamos a trabajar. Este tema se llama No todo es palabra escrita y va a ser entregado por la doctora Ingrid Calderón. Ella es de Colombia. Así que permítanme presentarla a la expositora de este tiempo. Voy a repetir su nombre y es la doctora Ingrid Paola Calderón. Es de nacionalidad colombiana, es doctora en educación y licenciada en lengua castellana. Cuenta con maestría en educación y cursa una maestría en educación intercultural e inclusiva. Así que vamos a orar entregando este tiempo al Señor para que Dios esté guiando. Desde ya les invitamos a tomar nota, prestar mucha atención, les invitamos a poder abrir sus cámaras, tendremos también un tiempo de preguntas para podernos enriquecer todos. Vamos a orar. Un gusto, Eduardo Bringa, Cecilia, gracias, Juan David, Liliana, gracias por abrir sus cámaras. Silvia Figueroa, un gusto saludarte, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tener el privilegio tan grande de podernos reunir en este espacio de aprendizaje con nuestros hermanos de diferentes países, Señor, de Latinoamérica, de Europa, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que sea un tiempo realmente muy gratificante, de mucho aprendizaje, de muchos desafíos, Padre Santo, y sobre todo, Señor, que tu presencia nos acompañe y tú nos guíes en esta enseñanza. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces este tiempo vamos a tener un espacio de exposición de 45 minutos. Luego vamos a pasar con la presentación del diplomado en educación cristiana innovadora y estaremos también teniendo un espacio de preguntas. Muy bien, con mucho gusto recibimos a la profesora Ingrid. Adelante, le entrego su clase. Bueno, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, gracias. Bueno, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí desde Colombia, preparando esta clase maravillosa para que se antojen y se matriculen a nuestro diplomado que ya casi empieza. 31 de enero vamos a estar ya iniciando con la ayuda de Dios y felices de contar con todos ustedes en esta masterclass, en la clase que tuvimos también hace algunos días. Y entendiendo que hay un propósito supremo en que aprendamos juntos de la palabra del Señor, ¿vale? ¿Están viendo mi presentación? ¿Me confirman, porfa? Sí, sí la vemos. Pero no me corre. A ver. ¿Sí? Ok, listo. Bien. Entonces he titulado esta sesión del día de hoy, No toda palabra es escrita, cuando la palabra se hace imagen. Entonces quiero que me cuenten ahí por el WhatsApp, no, por el chat, a qué suena esa clase, porque ya varias personas me han dicho que es interesante el tema, pero no lo logran así como captar muy bien. Entonces me gustaría que en el chat nos pusieran a qué suena esa clase que he preparado para ustedes el día de hoy. Y ahí los estaré leyendo. ¿Vale? Bien, entonces, como les decía, es una sesión de masterclass que hemos preparado junto a Sociedades Bíblicas Unidas para el impulso del Diplomado Internacional en Educación Cristiana Innovadora. Entonces, la idea es que quiero que nos centremos en cómo diseñar experiencias bíblicas con recursos visuales, tanto análogos como digitales. Entonces, la idea es que vamos a estar charlando el día de hoy con base en este objetivo de aprendizaje que he diseñado para ustedes, que lo denominé brindar a los educadores cristianos herramientas y criterios para crear recursos análogos y digitales que integren texto, imagen y experiencia, favoreciendo una enseñanza bíblica significativa, inclusiva y contextualizada. Vamos a estar meditando en el Evangelio según Marcos, capítulo 4 versículo 9, donde dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Listo?
Muy bien, entonces quiero que por favor también nos cuenten desde dónde se están conectando. Yo tengo un indicador muy grande y es que casi siempre los hermanos que más se conectan son desde Perú. No sé cuál es la tendencia, pero casi siempre tenemos muchísimos estudiantes de Perú. Entonces yo quisiera que corroboremos los de Colombia, a mis hermanos aquí en Colombia que también nos están acompañando desde Argentina, Venezuela, Ecuador y demás, que nos cuenten ahí en el chat desde dónde se conectan, porque es importante para nosotros saber esta palabra hasta dónde va a llegar. Recuerden que la palabra del Señor dice que serán rescatados de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Así que cuéntenos desde dónde se están conectando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quiero que hagamos un primer ejercicio y es que pensemos, por favor, devuélvanse en su caminar con Cristo, en su vida cristiana, que recuerdan de una predicación o de una clase. Lo que ustedes escucharon, lo que ustedes vivieron o vieron, o lo que sintieron. Quiero que lo piensen un momentico. ¿Por qué hago esta alusión? Porque definitivamente las personas aprendemos de múltiples formas. Algunos somos auditivos, otros visuales, otros táctiles y tenemos recuerdos muy instalados en el corazón. Entonces quiero que recuerden en este momento una predicación en la que yo participé y el pastor nos estaba hablando de determinado tema y trajo un recurso visual o trajo algún elemento físico a la predicación y yo me conecté con ese tema. Entonces quiero que vayan a sus recuerdos, vamos a hacer que vengan esos saberes previos respecto a lo que vamos a estar abordando para que pensemos en esta idea clave que he puesto para ustedes. La memoria aprende con la mente, pero la fe se forma en la experiencia. Entonces, quiero que lo mediten ahí un segundito y vayan tomando notas, como nos decía Leti, en su agenda. Porfa, escriban que es un aprendizaje el que vamos a tener el día de hoy, pero hay que tomar notas para luego volver sobre él y recordar algunas cosas que posiblemente se pasen a la ligera, ¿vale? Para que ustedes tengan la posibilidad de retomar luego este trabajo. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a pensar este primer ejercicio y es que Dios enseña de manera multimodal. Quiero que pensemos qué significa la palabra multimodal, ¿sí? Y la palabra multimodal nos hace referencia a que se habla, se predica, se presenta la palabra desde múltiples formas, no solo desde la palabra escrita. Si bien es cierto, la palabra del Señor la encontramos en la Biblia, que es un texto escrito, no solo la representamos de esa manera, sino que tenemos imágenes, símbolos y acciones que nos permiten identificarnos con lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Les puse una imagen que dice, el verbo se hizo carne. Entonces, quiero que en el chat, porfa, me escriban qué significa eso. Si una persona que no está en el ámbito cristiano, que no ha leído la palabra del Señor, lee esa imagen que tenemos ahí, el verbo se hizo carne, ¿qué vendría a su cabecita? ¿Qué podría pensar esa persona? Entonces ustedes dirán, no, pues fácil, ¿qué es el verbo? Si hablamos de categorías gramaticales en el español o en la lengua castellana, el verbo es la acción, ¿cierto? El verbo es la palabra, el verbo es el movimiento. Entonces decimos el verbo, es decir, la palabra, el movimiento, se hizo carne. ¿Qué quiere decir que se hizo carne? Quiere decir que habitó algo, ¿cierto? Habitó un cuerpo, habitó, podemos decirlo también, un territorio. Entonces, cuando decimos que hay múltiples formas de representación o de textos multimodales, entendemos que la palabra bajó ¿de dónde? Del cielo para que tengamos alguna representación, y no habitó un cuerpo y lo pudimos ver visible. ¿Listo? Entonces, en el Evangelio según Juan, capítulo 1 versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, frase clave que quiero que tengamos presente en este momento, la revelación no solo se dijo, sino que se encarnó. Desde ese momento entendemos que nuestro Señor vino y habitó la humanidad. Vino y vivió, y la palabra del Señor refiere al Evangelio de San Lucas, y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría y demás, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender que hay muchas maneras de representar la palabra escrita. Por eso el título para esta masterclass. Entonces, Jesús nos enseñó no solo con historias, sino también con gestos, con objetos y con encuentros que hizo que las personas entendieran muy bien a cuál fue la misión que él vino
cuando decidió venir a morar entre nosotros, ¿cierto? Entonces, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, cuando entendemos eso, decimos, ¿a qué vino? A predicar el evangelio, a dar salvación, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los que no le recibieron? ¿Listo? Para que empecemos a entender un poquito qué es lo que significa la palabra multimodal y múltiples formas de representación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito más allá de lo escrito y es que los textos multimodales integran distintos lenguajes para comunicar un mensaje con sentido. Entonces les pongo aquí lo siguiente. Texto que no solo son palabras, es decir, el texto acompañado de imágenes, de sonidos, de formas, de símbolos, de representaciones que nos permiten profundizar en aquello que queremos dar a conocer. Luego decimos que el texto es todo lo que construye sentido y significado. En este momento yo les dije, por favor, colóquenme en el chat de ustedes de dónde vienen. Algunos de ustedes colocan banderas, ¿cierto? Ponen la bandera de Perú, de México, del Ecuador y demás. Pero cobra sentido que yo sepa las nacionalidades de ustedes si yo conozco las banderas. Porque si no sería un muñequito más, un emoji más, un sticker más, y yo no le podría dar sentido y significado. Entonces, para mí es importante saber desde dónde nos acompañan, pero también reconocer las banderas para saber desde dónde están los hermanos que están conectados en este momento. ¿Listo? Entonces, decimos imagen, gesto, sonido, emoción, que también enseña. Es importante para mí que ustedes estén conectados conmigo porque el cerebro aprende cuando está emocionado, cuando está contento, cuando está feliz. ¿Vale? Entonces, entendemos que hay múltiples formas de representar imágenes, sonidos, símbolos, pero también mi corazón tiene que estar dispuesto a aprender. Por eso les invitaría a que solo estén conectados a la sesión, porque si estamos haciendo otras cosas, pues nos vamos a perder información importante y pues el aprendizaje no va a ser tan significativo como lo estamos esperando. Ay, ¿qué hora hay? Muy bien, listo. Entonces, quiero que antes de que empecemos a pensar en recursos, nos miremos como maestros. ¿Qué quiere decir mirarme como maestro? ¿Hay alguna pregunta? Perdónenme que no puedo revisar acá. ¿Listo? Bien, entonces, hay unas preguntas orientadoras que he colocado para ustedes y es la siguiente. ¿Desde dónde enseño la palabra? Los hermanos que están conectados son maestros, pastores, evangelistas y demás, pero quiero que se piensen en este momento desde dónde están ustedes enseñando la palabra del Señor. Yo lo enseño desde mi rol como maestra cristiana en escuela dominical, en la iglesia a la que asisto, ¿cierto? Desde ahí me paro, pero también me paro como mujer cristiana que tiene múltiples acercamientos a personas que no conocen de la palabra del Señor, pero también me pongo en el ámbito de dama en mi congregación, donde comparto la palabra con mis amigas en un estudio bíblico. Entonces, desde allí me paro yo a enseñar la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios. Luego les pregunto a quiénes estoy dejando fuera de esa enseñanza sin que yo me dé cuenta. Ustedes me dirán, "No, pues a nadie". Y tengo que decirles que sí. La gente que no conecta conmigo con lo que yo estoy diciendo, pues va a quedarse por fuera de lo que yo le quiero dar a conocer. Y ahorita les voy a poner este video para que podamos entender un poquito. ¿Listo? Siguiente, ¿qué tipo de experiencia ofrezco a mis estudiantes? Cuando me dedico a enseñar la palabra del Señor en la escuela dominical o en un culto de jóvenes o de damas, ¿qué es lo que estoy queriendo que vivan mis estudiantes? ¿Qué tipo de experiencias estoy generando yo para que ellos se enganchen con el mensaje del Evangelio que yo les voy a presentar? Y por último, lo que diseño refleja el evangelio que yo predico. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas entienden ese mensaje que yo estoy queriendo transmitir. Entonces, la clave para este momento es que tengamos pausa, silencio e interiorización de lo que vamos a abordar. Miren este video, no tiene sonido porque se me olvidó compartir, pero no es necesario el sonido, solo quiero que lo miren. ¿Listo? Los que somos colombianos, este video nos recuerda a la vivienda, que su dinero puede estar en el lugar equivocado. Miren a la niña, está en un campo de fútbol o en una cancha de fútbol y la ponen a patear y ella ni siquiera sabe para dónde va a tirar el balón, ¿cierto?
no hace gol, no es defensa, no es delantera, no es arquero, pero cuando suelta la pelota, cuando patea la pelota, por cierto que la patea mal, se devuelve haciendo piruetas. Y uno diría, venga, esa persona que puso a esta niña a entrenar fútbol está viendo el súper talento que tiene la chiquilla para hacer, no sé, malabares, gimnasia rítmica o como se llame. Entonces quiero que nos pensemos desde esa manera. ¿Por qué? Porque antes de crearme una clase maravillosa y fantabulosa, yo necesito saber a qué población le voy a enseñar y cuáles son las características que esta población tiene, para que desde allí yo pueda pensarme cómo adaptar mi clase, mis recursos, mi material pedagógico analógico o digital para atender esa diversidad que va a tener mi aula de clase. ¿Listo? Ay, se me viene otra vez, perdón. Acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la invitación inicial? Partiendo de esa reflexión que suscita el video que acabamos de ver. Y es que debemos crear recursos que no excluyan a la población con la que estamos trabajando. Entonces, lo primero que decimos es, ¿quién no logra aprender con los recursos que yo utilizo? Entonces, estoy haciendo recursos que no llaman la atención, que no son valorados, que están siendo un adorno ahí como que no dice mucho. Entonces, quiero que pensemos en tres factores importantes. Y el primero es que no todos aprendemos de manera igual, ¿sí? Muchos de ustedes estarán conectados a la clase porque son muy visuales y quienes son más auditivos estarán diciendo, ay, bueno, falta ritmo y demás. Entonces quiero que pensemos en que no todas las personas aprendemos de la misma manera y entonces yo, maestro, tengo que diseñar diferentes recursos, diferentes estrategias para conectar con mis estudiantes. En la mediación virtual, como estamos en este momento, es un poquito más difícil, además para tantísimas personas, pero ya es que lo pensemos en cómo logramos llamar la atención de quienes están en la clase y que puedan interactuar conmigo, que soy la maestra en este momento, y además con sus compañeros. Entonces, ¿cómo nos inventamos grupos pequeños, colaboraciones, retos en tableros digitales, trabajos en línea donde colaboremos y tengamos oportunidades para aprender y para compartir? Que es que ahí está la riqueza del aprendizaje. Cuando yo logro compartir con el otro las ideas que tengo, la información que he logrado aprender y cómo la pongo en discusión con otro para que el cerebro empiece a recapitular y diga, vamos a hacer sinapsis y hacemos conexiones con lo que queremos estar aprendiendo. ¿Listo? Un solo formato deja voces por fuera. No tiene sentido que yo les diga, por favor, abran un Word o su agenda y tomen notas. Algunos de ustedes dirán, no, hermana, es que yo no aprendo así. Yo aprendo haciendo mapas conceptuales, o yo aprendo haciendo dibujos, o yo simplemente estoy meditando aquí en la palabra y hago frases cortas donde conecte lo que usted me está diciendo con lo que yo quiero aprender. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos presente. No dejamos voces por fuera. Y por último, la multimodalidad abre caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cómo hagamos la representación, lo que importa es que yo desde el proceso metacognitivo, ¿qué quiere decir eso? Yo sé cómo aprendo yo. Y yo lo he interiorizado tanto que así es como yo refuerzo el aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo agendas con colores, composites y con stickers para poder recordar que una idea es importante, que esto es central en el texto, que definitivamente hago asteriscos cuando quiero volver a ese tema. ¿Por qué? Porque es la forma como yo sé que yo aprendo. ¿Sí? Eso se llama un ejercicio de metacognición. Y es que trabajo en mi aprendizaje con base en lo que yo sé que me rinde para aprender. Mucha gente aprende viendo videos, otra gente aprende escuchando. Hay hermanos que leen la palabra de Dios en la Biblia y hay otros que la están escuchando en los audiolibros, porque la entienden más así. Entonces creo que es importante que empecemos a entender cómo aprendo yo, maestro, para poder pensarme en las clases que voy a hacer para los estudiantes con los que estoy trabajando. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a pensar un poco en los recursos que dialogan con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia se encarna en contextos diversos. Si ustedes son lectores de la palabra del Señor, se habrán dado cuenta que la palabra del Señor refiere caminos, desiertos, ríos, mares, murallas, edificios, tabernáculos, y desde ahí empezamos a darnos cuenta que hay una múltiples políticos, sociales, económicos que yo debo empezar a conocer para poder plantear las clases que estamos haciendo. Las imágenes importan.
Imagínense ustedes enseñando tabernáculo y que el estudiante no tenga una representación visual de lo que es el tabernáculo. Y miren que la palabra del Señor es maravillosa, por eso el título de esta masterclass, y es que le decía a uno las medidas, los colores, los tamaños, las formas y todo lo que tenía que hacerse en el paso a paso de la construcción del tabernáculo, por ejemplo. O veamos otro ejemplo, cuando Noé está construyendo el arca. Hay una descripción muy interesante sobre los materiales, sobre lo que vas a hacer, cuáles son los niveles que le vamos a aplicar para que el agua no se filtre y hay una interpretación maravillosa desde los estudios que se han hecho. Entonces, dése cuenta que toda esta representación que viene de la palabra escrita trasciende a la imagen. Entonces, cuando tú estás leyendo y entraron los animales en parejas y si eran inmundos, entonces empiezas a decir, ay, bueno, entonces, ¿cuántos animales entraron? No, pues de dos en dos. ¿Cuáles animales? Entonces empiezan las preguntas que no tienen respuesta. ¿Habrán entrado cocodrilos? ¿Habrán entrado abejitas? Y los niños te preguntarán en una clase, porque tú les vas a leer la historia y vas a traer a colación esos ejemplos visuales. Les vas a llevar una cartelera, un video, unos afiches con múltiples animales y les vas a explicar cuáles entraron en parejas, cuáles solo este animal sí entró o posiblemente este no. Y te van a preguntar los niños, hermano o hermana, ¿será que entraron los dinosaurios? ¿Y qué le pudieses decir? Si la palabra del Señor no refiere que hayan dinosaurios en el arca, ¿no? Entonces, para que lo pensemos, que es importante que la palabra escrita cobre vida, con múltiples formas de representación. Y recordemos que enseñar no es imponer una sola mirada. Hay múltiples miradas, hay múltiples formas de representación. Entonces, pregunta, ¿desde qué cultura y experiencia estoy narrando la palabra del Señor? ¿Qué podemos decir allí? Perfecto, muy bien. Recordemos que nos enseñan el vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos conocer y reconocer la comunidad en la que yo trabajo para poder comprender el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo trabajo en una comunidad indígena, yo necesito saber cuáles son las formas de representación que ellos tienen. Entonces aquí empiezo a mirar cuál es la edad de los niños o de los estudiantes, cuál es el territorio, cuál es la historia y cuáles realidades importan. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo predicar la palabra del Señor en contextos urbanos o en contextos rurales o en contextos étnicos. Yo no puedo ir a predicar la palabra del Señor aquí en la Guajira colombiana y hablar español en comunidades guayú, donde su lengua materna es el guayunaiki, porque los niños van a quedar perdidos, porque va a haber una barrera lingüística. Entonces tengo que adaptar mi clase a la lengua materna de los niños y las niñas, ¿cierto? Si yo no hablo esa lengua, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar un intérprete y tiene que hacer la mediación para que lo que yo estoy diciendo llegue a los corazones de los niños, las niñas y los adolescentes para poder entender ese mensaje que yo voy a decir. Por eso necesitamos que la comunidad tenga cercanía, por ejemplo, para este caso, con la lengua que yo estoy hablando. ¿Listo? Es importante reconocer que el mismo texto necesita mediaciones distintas. Volvamos al primer versículo que les puse y es, y el verbo se hizo carne. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le decimos al verbo, por ejemplo, en Chile? ¿También le decimos verbo? ¿O tenemos otras formas de decir que las acciones, que las palabras, que el movimiento y demás? Por último, Jesús siempre partió de la vida cotidiana y eso es lo que a mí me parece supremamente maravilloso y es que lo veíamos en la clase anterior que tuvimos la posibilidad de compartir, si alguien estuvo aquí conmigo también, y es que la palabra del Señor siempre refiere cosas de la cotidianidad, una oveja, un dracma, una mujer pecadora, y son cosas que nosotros fácilmente asociamos porque somos lectores de la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo traemos a los niños y a las niñas, que es la primera vez que van a escuela dominical, por ejemplo? ¿Cómo le decimos a un niño, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Entonces, un niño que no conoce la palabra del Señor porque en su casa no la leen, porque sus papás no son cristianos, porque es la primera vez que va a escuela dominical, va a decir, a ver, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy complejo, ¿verdad? Entonces usted me dice, no, hermana, pues es que Jesús es el camino, pues el camino es el que nos lleva al Padre, por poner algún ejemplo.
La verdad, ¿qué significa la verdad? Bueno, pues que no es mentira, ¿sí? Evidentemente. Camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa que Jesús es la vida? ¿Sí? Entonces el soplo de vida del que habla Génesis y que entró en el cuerpo de Adán y cobró vida y pudo pararse y ser un ser viviente. Entonces miren que debemos tener un acercamiento súper intencionado a lo que queremos dar a conocer. Y nuestro Señor lo hizo de manera maravillosa, por ejemplo, con las parábolas. Bien, otro ejercicio importante, quienes somos educadores hemos visto mucho esta imagen, porque creo que refleja cosas importantes, y es que nosotros debemos dar a cada uno lo que necesita. Entonces, la realidad es la que estamos viendo en la primera imagen, y es que hay personas que tienen diferentes recursos y pueden acceder de una mejor manera al conocimiento. En igualdad nos pensamos que todos están recibiendo lo mismo y es que cada niño está puesto sobre un banquito y le permite ver qué hay detrás de esa barrera que hay allí, ¿cierto? Pero en equidad decimos, le damos a cada quien lo que necesita para que adquiera el conocimiento que estamos queriendo, ¿sí? Entonces miren que es importante que pensemos en que equidad no es dar lo mismo a todos. Tenemos que pensarnos qué necesitan nuestros niños. Hermana Paula, pero es que es difícil porque en la clase de escuela dominical tengo 20 niños. Claro, es difícil, pero es necesario que hagas diagnóstico. Es necesario que sepas qué niños vas a tener en la clase y cómo vas a trabajar con ellos. Segundo, es importante que ofrezcamos apoyos diferenciados. Hermana, es que tengo un niño que es sordo y lo llevan a la escuela dominical. ¿Qué hacemos con ese niño? Porque usted va a estar dando la clase de manera oral, pero el niño va a estar allá sentado con los brazos cruzados y pues no va a entender absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Hermanas, que yo no sé lengua de señas, yo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué vas a pensar si ya sabes que en tu escuela dominical hay un niño que no tiene audición, por ejemplo? Y es importante que pensemos en recursos variados porque hay algo que se llama justicia pedagógica y es que a cada quien se le debe dar la posibilidad de adquirir el conocimiento que queremos que adquiera. En este caso, todo mediado por la palabra del Señor. ¿Listo? La pregunta reflexiva que quiero que vayan anotando es, ¿qué ajustes hago para que todos puedan aprender? Hablamos de textos multimodales, de múltiples formas de representación, pero ahora tengo que pensarme muy bien qué ajustes debo hacer yo en mi práctica pedagógica para que mis chiquillos aprendan lo que yo quiero que aprendan. ¿Sí? Vamos a aprender con los niños, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cómo los voy a llevar yo al aula para que los niños los aprendan? Y más que aprenderlos, para que los interioricen. ¿Qué significa que amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo le enseñamos a los niños que se debe amar al prójimo? ¿Como a mí mismo? Cuando, por ejemplo, yo no me amo tal cual como soy y estoy en pelea con mi cuerpo, con mis emociones, con la realidad que vivo, y el Señor me dice, oye, es que tienes que amarme a mí sobre todas las cosas, pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza uno en confrontación. Ay, ¿cómo así, padre? Que tengo que amar al otro como me amo a mí si yo ni siquiera me acepto tal cual como soy. ¿Sí? Para que pensemos en que a cada uno se le da lo que necesita, pero que tenemos que estar ajustando todo el tiempo cómo hacemos esa clase para que todos tengan el conocimiento. ¿Listo? Bien, vamos a pensar ahora en los recursos. Entonces hay textos multimodales y hay textos que son análogos, que quiere decir que no necesitan tecnología. Los puedes tener fácilmente en casa y los puedes construir. Entonces, por ejemplo, objetos simbólicos. Cuando vamos a enseñar, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos una Biblia grande y llevamos una lámpara, un faro, una linterna, para que el niño diga, ah, claro, la palabra del Señor es luz y me alumbra. ¿Qué alumbra? Mi camino. ¿Cuál es mi camino? Ah, mi vida. Perfecto. Muy bien. Vamos a llevar carteles narrativos donde pongamos algunas imágenes, algunas palabras clave, algunas preguntas, donde los niños puedan relacionar imagen con texto. Vamos a hacer dramatizaciones. A los niños les encanta hacer dramatizaciones. ¿Y necesitas muchas cosas? No. Si quieres, les pones trajes para caracterizar o disfrazar, como nosotros llamamos coloquialmente hablando, o simplemente que los niños aprendan los parlamentos, por ejemplo, que hagan la representación de el hijo pródigo
y cada uno tenga los personajes que va a representar y entonces el que está allá y se va y se gasta todo, entonces él va a tener una cartera llena de dinero y va a estar despilfarrando y demás y va a ser la representación que hacen de ese tema que yo quiero que trabajemos. ¿Listo? Mapas conceptuales y mapas mentales porque permiten jerarquizar la información. Cuando usted está leyendo un texto, hay una información que es muy relevante y otra que no es tan relevante. Entonces, la información relevante la ponemos arriba, en jerarquía. Lo más importante va arriba y lo menos importante va abajo. Y empezamos a categorizar la información que estamos trabajando con los niños y las niñas, por ejemplo. Vamos a hacer líneas de tiempo. ¿Cuándo podemos hacer una línea de tiempo? Cuando usted está enseñando el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la línea del tiempo del Génesis. Entonces empezamos con qué hecho histórico en el Génesis. Pues empezamos con, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Fin. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza a decir todo lo que está haciendo en los 7 días de la creación, que en realidad son 6, porque el séptimo día se descansó. ¿Sí? Y el niño empieza a tener representación visual. Ah, claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces es una separación. Está la tierra, se separa el cielo y la tierra. ¿Sí? Eso es lo primero que pasa. Pero luego el escritor dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso suena como raro, ¿no? Como así que estaba desordenada, pero estaba vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿sí? Y empieza usted a conectar. ¿Cuál es el paso a paso? Eso sí tiene que ser cronológico. Pilas, cuando hablamos de líneas de tiempo, tenemos que hablar de la cronología. Tenemos que estar muy pendientes de los hechos en la forma en que acontecieron. ¿Listo? Y por último, no menos importante, dibujos y esquemas. A los niños y a las niñas les encanta dibujar, les encanta representar. Y es importante que todo lo que tú hagas en la clase y lo que pidas sea intencionado. Entonces, idea clave para este ejercicio de representación análoga es que lo análogo conecta con la experiencia vivida. Vamos a ver ahora algunos recursos digitales y es nuevos lenguajes, una misma palabra. Aquí les puse una advertencia pedagógica porque quiero que la tengan muy clara y es que la herramienta, pilas, la herramienta no reemplaza la intención pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que usted se puede inventar una cantidad de recursos espectaculares, pero eso no es lo importante. Lo importante no es toda la mediación tecnológica que usted haga, sino el mensaje contundente del plan de salvación que vamos a enseñar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer imágenes interpretativas. Vamos a diseñar en algunas aplicaciones o plataformas diversos recursos. Vamos a hacer carruseles educativos. Esto es lo que hace, por ejemplo, TikTok. ¿Cuántos de ustedes están usando TikTok? Y des en cuenta que ahí vemos una cantidad de cosas, de información en 15 segundos, en 20 segundos, donde te ponen un video súper contundente, una imagen y te mandan un versículo chun, o te mandan una representación. Entonces, la idea es que pensemos en que hay múltiples formas de representar lo que queremos decir y cobra un poco más de sentido, pues por la mediación tecnológica de tener imagen, audio, representación, musiquita que conecta y que nos permite interpretar lo que nos están diciendo. Hay algunos videos cortos, hay presentaciones visuales en PowerPoint, en Canva y en diferentes recursos que vamos a ver más adelante, algunas infografías bíblicas. Para los lectores de la palabra del Señor saben que hay algunos mapas conceptuales donde te desagrega cuál es el personaje que vamos a abordar, quién lo escribió, cuándo lo escribió, en qué año, en qué contexto, con qué realidades y demás. Y por último, los podcasts, que son representaciones auditivas que nos señalan lo que estamos tratando de transmitir. Ejemplo de ello es cuando escuchamos la Biblia en audio. ¿Sí? Entonces ahí hay algunas versiones que ponen voces y demás, entonces está hablando David y está hablando con Salomón, o se están leyendo los salmos y hay una representación auditiva cuando es un salmo de alabanza o un salmo de plegaria o de clamor, ¿cierto? Entonces, la persona que está narrando hace la representación auditiva para que puedas entender que, uy, no, es que en este salmo David estaba supremamente compungido y le decía al Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, tú no dices riendo, vuélveme el gozo de la salvación. No, tú dices, vuélveme el gozo de la salvación porque estás teniendo un clamor desde lo profundo de tu corazón, porque estás perdiendo la salvación, estás perdiendo el gozo.
estás perdiendo la alegría, estás perdiendo eso que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Y entonces empezamos a entender por qué es importante que, por ejemplo, en los podcasts tengamos estas formas de representación. Muy bien, vamos a ir pensando la actividad reflexiva, que la vamos a hacer finalizando la masterclass, y es que vamos a empezar a diseñar desde la conciencia, ¿sí? Entonces quiero que vayan pensando un texto bíblico y piensen qué imagen necesito que evoque ese texto, qué emoción va a despertar y qué experiencia quiero provocar. Pilas, no diseñamos para impresionar. Esto no es aquí el que más likes tenga. Lo que vamos a hacer es diseñar para formar en la palabra del Señor. Entonces tiene que ser el diseño tan intencionado que la persona que vea esa imagen diga, uff, no, es que la oveja era yo, ¿sí? Es que el hijo pródigo fui yo, porque el Señor me dio todo y yo decidí ir a malgastar todo lo que me habían heredado. Por poner algún ejemplo, ¿listo? Muy bien, vamos a pensarnos en esto que es supremamente importante y es que enseñar también es una decisión ética. Van a decir ustedes, hermana Paulita, ¿por qué? Porque desafortunadamente no todo recurso edifica, tampoco todas las imágenes sirven para lo que queremos abordar. Hay imágenes que discriminan, hay imágenes que tienen sesgos, que tienen estereotipos y no debemos utilizarlas. Tenemos que pensarnos más bien en clave de enseñar al estilo de Jesús y cómo esto implica conciencia, intención y amor. El Señor siempre, 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 siempre nos enseñó desde el amor, desde cómo Él murió por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque Él decidió por amor entregar su vida. Y ahí entonces empiezan a cambiar las cosas. Entonces pensemos que todo recurso en clase debe tener una intención bíblica y pedagógica, que quiero yo que los niños y las niñas aprendan. Bien, miren esta imagen. Dice la oveja y es una representación visual, gráfica, de una ovejita que, perdónenme, pero tengo que hacerlo para que ustedes entiendan, de una oveja negra. Y esto es supremamente racista, porque es que no hay ovejas negras que sean malas, también hay ovejas blancas que son malas. Pero la representación visual que utilizamos siempre es, ay, la oveja negra, la oveja perdida. A mí me gusta decirles la oveja confundida, la oveja extraviada, la oveja que necesita al padre, porque si yo digo la oveja negra, ¿cuántos de ustedes han sido ovejas negras en su casa? Y uno dice, ay, no me digas así, porque no soy oveja negra, soy oveja blanquita, oveja transformada. Pero las representaciones siempre se ponen así. Y miren la imagen que es tan intencional, que es que todas las ovejitas blancas miran a la oveja negra. Entonces, ¿qué está pasando allí? Está siendo la señalada, la que están diciendo que es la que se porta mal, la ovejita que no hace caso, la ovejita que se descarría, ¿sí? Entonces pensemos en que esta forma de representación, aunque es muy usada, aunque es muy representada en diferentes formas, esto está siendo racista, ¿no? Entonces, para que lo pensemos. Hermana, pero es que la Biblia dice oveja perdida. Sí, claro, habla de oveja perdida, pero pilas, no habla de oveja negra. Que nosotros la hayamos cambiado es otra cosa. Bien, perfecto. Vamos a seguir. Ya se me está acabando el tiempo y me falta como la mitad. Voy a tratar de acelerar un poquito. Dice, Dios no se revela de una sola forma y las personas no aprenden de una sola manera. Entonces aquí quiero contarles un poquito el ejercicio que hice sobre el diseño universal para el aprendizaje, que nos recuerda algo supremamente importante. Y es que no todos comprendemos de la misma manera, no todos nos expresamos de la misma manera y todos no nos motivamos de la misma forma. Entonces, por eso es importante que enseñemos la palabra desde múltiples formas de representación y no solo repitamos el mismo método, que son las clases tradicionales que usualmente realizamos en la escuela dominical, sino que necesitamos ofrecer múltiples caminos para encontrar el sentido y llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, conexión directa con la palabra del Señor, y es que Dios nos habló con palabras, pero también con imágenes, con gestos, con historias, con silencios y con encuentros. Les puse aquí tres ejemplos, perdón, súper comunes que ustedes pueden pensarse ahorita para múltiples formas de representación. Entonces, cuando nos habla la palabra del Señor sobre la mujer adúltera, ¿qué pasa con esta chica?
La encontraron en el acto mismo del adulterio y se la llevan de la oreja al maestro y se la ponen ahí. Maestro, imagínate que esta mujer estaba pecando, la encontramos. Y yo lo primero que digo es, venga, ¿dónde está el señor con el que ella estaba adulterando? No, 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 el señor no aparece por ningún lado, solo está ella. Entonces, ¿cuál es la forma que hay que hacer para castigar? Entonces hay que apedrearla. ¿Y el señor qué hace? Dice, ah, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él se agacha. Hay un simbolismo interesante. Y es que el Señor deja de mirarlos y les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahí pasa de las palabras a la representación. Entonces está escribiendo lo que refiere la palabra del Señor. Y cada uno se da cuenta que es pecador, que no tiene autoridad moral, y pilas con eso porque aquí es lo interesante. Yo no soy consciente, no, o sea, no puedo ser consciente de pegarle a alguien cuando yo también he pecado sistemáticamente. Entonces ellos se van y la mujer queda ahí solita. Y el señor se levanta y la mira y le dice, oye mujer, ¿qué se hizo la gente que te quería pegar, que te quería matar? Y él le dice, no, ella le dice, perdón, no, padre, se fueron. O sea, maestro, Jesús, Señor, se fueron. Y el Señor dice, ah, bueno. Y hay un mensaje poderoso. Y es que todos somos pecadores. El Señor no les dijo, ustedes son manada de víboras, como dijera un personaje reconocido por allí, sino les dijo, ah, no, 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 la tenemos que apedrear, háganle, autorizados, apedréenla. Pero entonces él dice, no, si usted está libre de pecado, tire la primera piedra. Es una forma poderosa de decir, oye, no seas tan descarado, tú también has pecado. Y pecas más que esta adúltera. Segundo, el centurión. ¿Quién es el centurión? Es un soldado romano, es un soldado del ejército y empieza a decirle al señor, oye, es que tengo a mi empleado enfermo y necesito que vayas a mi casa. No, mentiras, necesito que lo sanes. Y el señor le dice, ah, sí, sí, bueno, vamos. Y él le dice, no, 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 espera, no es necesario que vayas. Y el señor le dice, ah, no, no necesitas que vaya a tu casa. Y él le dice, no, 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 no sabemos por qué no quería que fuera a su casa. Pero le dice, no, 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 mira, yo soy un hombre que entiende que tengo una autoridad y yo la expreso y la gente me hace caso. Entonces yo le digo a este vaya y ese va, yo le digo a este que vaya y me traiga y va y me trae. Entonces, lo único que yo necesito es que tú digas la palabra y él va a sanar. Y el Señor se vuelve y le dice, uff, excelente, excelente, esta fe que tú le estás metiendo a la cuestión, me encanta. Y el Señor, ¿qué hace? Procede y le dice, ah, claro, conforme a tu fe, se ha hecho. Y empiezan a indagar y se dan cuenta que efectivamente la persona que necesitaba sanidad fue sana. Entonces aquí hay otra forma de representar y decir, mire, el Señor no tuvo que desplazarse, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y cómo se sabe que tiene poder? Ah, pues porque lo salvó de una. No tuvo que irse físicamente hasta ese lugar. Y por último, este tema que también me parece maravilloso y es cuando la mujer se acerca al Señor y le dice, oye, es que mi hija está endemoniada y necesito pues que me ayudes. Y el Señor, yo me lo imagino y no sé, me da algo en el corazón. Y el Señor se acerca y le dice, no, 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 espérate, espérate que es que los milagros no son para ti, los milagros son para mis hijos, para otro tipo de personas, porque no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo se sintió esa mujer? O sea, yo digo que es como de muerte lenta, como diríamos coloquialmente hablando. Pero ella se arma de valor porque necesita un milagro, necesita humillarse, necesita decir, oye, necesito ese milagro, no, no me digas eso. Y le dice, bueno, padre, perdóname, pero es que los perrillos también se satisfacen de las migajas que caen de lo que están comiendo los hijos. Y el Señor también dice, uff, excelente, me encanta. Estás creyendo que yo tengo el poder y con las migajas que yo te puedo dar, podemos recibir este milagro. Entonces, miren esas tres formas de representación. Se narra en palabra escrita, pero cuando la llevamos a la realidad, pues uno dice, wow, extraordinario cómo el Señor nos explica su palabra y cómo la podemos representar desde la escritura, pero también caminando, tocando, narrando y preguntando. Entonces, esto es clave de Dúa
específicamente hablando para la palabra del Señor. Bien, entonces, voy rápidamente a presentarles los tres principios del DUA y el primero es múltiples formas de representación y es cómo presentamos la palabra del Señor. Entonces, lo podemos hacer desde texto bíblico, desde una imagen, desde una historia, desde una dramatización o desde un símbolo. ¿Listo? Primero, múltiples formas de representación, es decir, cómo van a ver las personas esto que yo les voy a dar a conocer. Segundo, múltiples formas de expresión. ¿Cómo nos expresamos los seres humanos? Es cómo respondemos a lo que hemos aprendido. Muchos de nosotros hablamos, otros dibujamos, otros escribimos, otros hacemos un video, otros hacemos un símbolo o un gesto, otros decimos voy a grabar un audio, un podcast, porque esto que yo he aprendido necesito dejarlo en audio. ¿Listo? Entonces, no todos expresamos la fe de la misma manera. No todos expresamos la fe hablando. Algunos hacemos post en Instagram, por ejemplo. Algunos dibujamos y hacemos representaciones gráficas maravillosas. Entonces aquí pensemos que el segundo es múltiples formas de expresión. Y el tercero, múltiples formas de implicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo conectamos eso que estamos viendo con el corazón y lo preparamos para el aprendizaje? Entonces, lo que les decía hace un rato, tenemos que emocionarnos con la palabra del Señor. Usted tiene que arderle el corazón, así como cuando iban en el camino de Maús y el Señor se les aparece y empiezan a hablar, no, es que tú no sabes lo que ha pasado aquí, maestro, imagínate, no, es que la persona con la que estábamos y murió. Y cuando Él se presenta y demás, ellos dicen, no, pues es que imagínate, nuestro corazón ardía, o sea, ardía el corazón, porque no nos dimos cuenta que era Él, porque es que el cerebro aprende con las emociones. ¿Qué identificaciones estamos teniendo de eso que estamos aprendiendo? ¿Qué preguntas suscita eso que yo estoy abordando mediante la palabra del Señor? ¿Qué experiencia personal vivimos? En la clase anterior les decía, usted no puede hablar y usted no puede predicar de lo que no ha vivido. Si yo he recibido sanidad, yo hablo de un Dios que sana. Si yo he recibido el milagro por el que estuve orando durante mucho tiempo, yo puedo decir, ah, no, espere, es que el Señor que yo tengo, el que yo sigo, hace milagros porque es que yo soy un milagro. Como dice Redimido, mi vida es un milagro de amor, ¿sí? Y también incluimos este tipo de cosas a la hora de pensarnos en que nosotros tenemos la posibilidad de recibir la palabra del Señor en múltiples formas y para todas las personas. Entonces, Jesús siempre partió de la vida real de las personas. Los milagros que se hicieron fueron a personas del común, a personas que estuvieron allí pendientes de buscar al maestro porque querían sanidad. Entonces, aquí rápidamente, un ejercicio, esta presentación se las vamos a compartir como la anterior, pero para que lo recuerden. Entonces, primero, ¿qué aprendemos? Segundo, ¿cómo lo aprendemos? Y tercero, ¿por qué lo aprendemos? Entonces, recuerden, el DUA no cambia la palabra, cambia la manera como nos acercamos a las personas para que las personas aprendan. ¿Listo? Bien, ya estamos finalizando. Deme 2 minuticos más. No toda palabra es escrita. Ojo, el aprendizaje del día de hoy. Dios nos habla con palabras, imágenes y experiencias. Entonces, el DUA que resulta siendo múltiples caminos, diversos caminos para que usted comprenda, exprese, perdón, y viva la palabra. Recuerden estas tres palabras: comprender, expresar y vivir la palabra. Entonces, vamos a un reto DUA. A mí me encantan los retos. Vamos a pensarnos cómo vamos a crear un recurso bíblico. Les voy a pedir que lo piensen, no lo hagan hoy porque el tiempo no nos va a dar, pero piénsenlo para que lo pongan en Instagram, en Facebook, en TikTok y viralicemos la palabra del Señor. Entonces van a pensarse un recurso bíblico con imagen, texto, video, objeto y vamos a usar el hashtag la palabra se hace imagen. Les dejo ahí mis redes sociales para que me sigan y me etiqueten y vayamos haciendo comunidad en red también para empezar a seguirnos y viralicemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces ese es mi post. Dice, cuando la palabra toca la vida, aprendemos cuando la palabra dialoga con la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el aprendizaje sí o sí debe llevarme a experimentar la palabra del Señor. Yo me siento salva, ¿sí? Porque el Señor murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Lo merecía? No, no lo merecía, pero me salvó porque me ama y porque su gracia es suficiente. Y me dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar,
¿sí? Entonces empezamos a hilar todo lo que el Señor nos ha dicho y cómo lo entendemos respecto a estos retos. Bueno, voy a pasarme estos, los voy a dejar ahí. Es un ejemplo de duda que les aplica a la historia de Esther, un estudio que estoy haciendo, un estudio bíblico. Entonces, en múltiples formas de representación, cómo presentamos la historia de Esther. Entonces, una lectura bíblica, una pequeña imagen, un relato oral, como storytelling que vimos en la sesión pasada, una línea de tiempo con hechos principales. Segundo, múltiples formas de expresión. Entonces, cómo los estudiantes luego van a recapitular eso que vieron conmigo. Entonces, por ejemplo, van a escribir una carta como si ellos fueran Esther y se la van a escribir al rey. Entonces, antes de presentarse allá, entonces, ¿cómo lo hubiesen hecho de manera escrita? ¿Cierto? O dibujar cómo Esther decide actuar. Entonces, ella van a representar a Esther muy linda, muy esbelta, como la refiere la palabra del Señor, con su corona y demás. Entonces, van a dibujar la secuencia de imágenes. O van a grabar un audio diciendo, si yo estuviera en el lugar de Esther el día de hoy, yo hubiera procedido así, así y así. ¿Listo? Para que lo podamos entender. Y por último, múltiples formas de implicación. Entonces, ¿cómo conectamos? Tenemos que hacer preguntas. Entonces, ¿alguna vez has tenido miedo a decir la verdad? Miren lo que estaba haciendo Esther, que es una cosa disruptivísima, y es que ella no podía presentarse ante el rey porque no era el tiempo. Pero ella dice, venga, es que si yo no me presento, mi pueblo va a perecer y yo soy aquí embajadora. Entonces me salto el protocolo y digo, tengo que actuar. Entonces, qué miedo, ¿no? Qué miedo cuando tenemos que actuar, pero decimos, no, 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 el miedo no me puede paralizar. Tengo que hacer lo que me están pidiendo. Segundo, ¿has sentido que tu voz no importa? Entonces Esther estaba con otras chicas que eran también importantes para el rey, pero necesitaba elevar la voz, porque si ya no la elevaba, pues mucha gente de su pueblo iba a morir. Y creo que cuando nos tocan a la gente nuestra, a la gente de nuestra comunidad, decimos, tengo que hablar. Entonces, la última, ¿qué te ayuda a ser valiente cuando algo es injusto? Hablando ahora, por ejemplo, de las justicias y las desigualdades sociales que tenemos y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos levantando la voz? ¿Cómo estamos diciendo, oye, eso no está bien porque me paro en que soy un ciudadano, pero además soy cristiano, pero además creo que en el Señor y que hace todas las cosas perfectas y no pudiésemos estar validando las injusticias que pasan? ¿Listo? Bien, entonces, recordando lo que estamos diciendo de la historia de Esther, enseñar con duda no es complicar una clase, sino es abrir caminos para que cada persona pueda encontrarse con el sentido de la palabra del Señor. Por último, principios orientadores, ya les había contado que me gusta trabajar en las clases, interculturalidad, inclusión, contexto y equidad. Finalizando, Dios no habla solo a una persona, habla a todos desde lugares distintos y con múltiples formas de representación para lograr el aprendizaje. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí al reto final. Recuerden, vamos a elegir un personaje, vamos a escribir un mensaje donde nosotros compartamos esos tres principios de duda, de múltiples formas de representación, y vamos a escribir una frase corta donde podamos viralizar el Evangelio. Y vamos a ser testimonio y vamos a hacer evangelismo digital, porque si empezamos a mover la palabra del Señor por redes, será muy importante. El post que yo les puse es el siguiente. Diseñar también es un acto espiritual. No es el recurso, pilas, aprendizaje el día de hoy. No es el recurso. Es la intención bíblica y pedagógica con la que estamos enseñando. Y nada, los invito a que sigamos a los usuarios de Sociedad Bíblica Colombiana, Sociedad Bíblicas Unidas, Sociedad Bíblica de Perú, de México, de Ecuador, de Chile, para que podamos viralizar. ¿Listo? Y aquí recuerdo que dejamos las redes en el Antiguo Testamento, pero aquí el Señor nos dice, usemos las redes y viralicemos este evangelio que el Señor nos ha permitido vivir. Nada, listo, basta aquí la clase, perdónenme la demora, pero es que hay tanto para decir y tan poco tiempo, entonces nada, Dios les bendiga. Muchas gracias, profesora Ingrid, por este tiempo que nos ha enriquecido, mucha información valiosa. Y que aquí hay muchos maestros, líderes, pastores, ¿no? Que se requiere, como bien dijo la profesora, ¿no? Que esa palabra cobre vida, ¿no? A través de las múltiples formas, multimodalidad de poder hacer llegar la palabra. Y me gusta la palabra con que inició este masterclass, ¿no? La memoria se aprende con la mente, pero la fe se forma a través
de la experiencia. Y eso es lo que cada uno de nosotros como maestros estamos invitados a hacer porque el ejemplo ya lo hemos tenido a través de la persona de Jesús, que él enseñaba de muchas formas para poder llegar la palabra. Muy bien, vamos, permítanme mostrarles el diplomado que estamos por empezar el día sábado 31 de enero. Se estudian todos los sábados y va a depender el horario y en el país que tú te encuentres. Si estás en Centroamérica, el horario es de 8 hasta el mediodía, pero si estás en Perú, Ecuador, Colombia, el horario es de 9 hasta la 1. Si estás en República Dominicana, si estás en Venezuela, en Cuba, el horario es de 10 hasta las 2 de la tarde. Y si estás en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el horario es de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, Permítanme, voy a dejar de compartir para poderles compartir otro documento acerca de este diplomado. Quiero comunicarles que este diplomado se puede estudiar tanto en tiempo real todos los días sábados, pero si estudias o trabajas y no puedes conectarte los sábados, no hay problema. Puedes estudiar este diplomado de manera sincrónica. ¿Qué significa esto? Que tú manejas tus propios tiempos, tus propios horarios en la comodidad de tu hogar y durante la semana tú puedes llevar este diplomado. Voy a presentarles los cursos que vamos a estar desarrollando. Uno de ellos es módulo número 1, Fundamentos de la Enseñanza Bíblica. Módulo número 2, Métodos Creativos para Enseñar. Y aquí justamente está la doctora Ingrid Calderón, quien ha estado exponiendo en este tiempo. Y aquí vamos a trabajar lo que es la narración bíblica, el estudio bíblico inductivo, dinámicas de dramatización, aprendizajes basados en proyectos bíblicos. Muy interesante. El módulo 3, vamos a trabajar discipulado para todas las edades. Módulo número 4, innovación digital en la enseñanza bíblica. Aquí vamos a trabajar diferentes tipos de redes y cómo utilizarlas en pro de la enseñanza. Módulo número 5, el arte de comunicar y enseñar. Módulo número 6, cómo evaluar el aprendizaje bíblico. Muy importante poder saber si lo que cada maestro está enseñando realmente tiene la llegada, ¿no? Que cada maestro realmente quiere que se logre. Módulo número 7, cómo aplicar la Biblia en la posmodernidad. Aquí se trabaja temas, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo enseñar la Biblia en tiempos posmodernos, la identidad, justicia, familia, ¿no? Y preguntas actuales, redes sociales y cultura digital a la luz de la palabra, ¿no? Y taller, cómo, vamos a tener también talleres de cómo poder conectar el pasaje bíblico con un tema de actualidad. Y el módulo número 8, el diseño de currículos y programas bíblicos. Así que bueno. Les invitamos a que ustedes puedan participar de este diplomado que estamos iniciando el día sábado 31 de enero. Mi compañero Ronald está poniendo en el chat de este Zoom los contactos para que ustedes puedan comunicarse con la Sociedad Bíblica de su país y con mucho gusto les brindaremos toda la información a detalle, costos y todo lo que ustedes requieran. También quiero comunicarles que todo estudiante de este diplomado recibe un usuario y una contraseña del campus bíblico virtual que es nuestra plataforma. En este espacio se colocan las clases que quedan grabadas para que usted los pueda ver las veces que quiera. También hay lecturas, videos de refuerzo. Es un espacio para que usted pueda hacer sus tareas. Incluso si de repente usted al volver a ver la clase grabada surge alguna pregunta, usted la deja en el campus bíblico en la plataforma y los docentes ingresan a responderla. En esta plataforma Campus Bíblico también encontrará un espacio para poner sus asistencias. Muy bien, vamos a tener un tiempo de preguntas. Les invitamos a que ustedes puedan levantar sus manitos
virtuales para poder aperturarles el micrófono y que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas. Muy bien. Ok. Adelante, Cecilia. Puedes, por favor, habilitar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Quería saber si las enseñanzas son para maestros solo de escuela dominical que trabajan con niños, porque en el caso mío, por ejemplo, estoy enseñando la Biblia a personas adultos mayores y el reto ha sido bastante interesante porque no se pueden aplicar muchas de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Entonces quiero saber si se aborda algún método de enseñanza para ayudarnos a llegar con la palabra a los adultos mayores en las distintas maneras que ellos también aprenden. Ok. Este diplomado abarca y se puede adaptar a las necesidades, o mejor dicho, al grupo etario que uno enseñe. Em, no está específicamente enfocado a niños, ¿no? Sino que se utilizan o tienen diferentes tipos de módulos que uno lo puede adaptar a su necesidad. Eso es un punto a favor. Otro punto es que cada participante tiene el espacio incluso para hacerle consultas al docente, ¿no? Explicando su realidad y cómo el docente también puede ir guiando y aconsejándole, ¿no? Para que usted pueda ser mucho más eficiente y eficaz en el momento de enseñar a este grupo de adultos mayores. Y así se pueden hacer con los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas, ¿no? De la tercera edad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden levantar sus manos sin tener pena? Ok, dice aquí, Maruja ha puesto una pregunta en el chat del Zoom, dice, buenas noches, en nuestro caso ya aplicamos todo lo expuesto, ¿habrá alguna innovación para aplicación? Sí, les dejé en el chat un recurso que no me quedó en la presentación por alguna extraña razón, donde están una serie de apps y plataformas donde les van a permitir a ustedes hacer múltiples formas de representación en Canva, en Quizzes, en Genial y demás. Lo voy a volver a poner para que lo tengan allí y que obviamente vamos a profundizar en el diplomado. Recuerden que eso es una masterclass que dura 45 minutos, que yo me alargué como una horita larga, pero en el diplomado vamos a tener más o menos 8 horas para poder hacer los módulos de manera desagregada. Como lo decía Leti, vamos a tener la plataforma video, recursos, lecturas y demás para que ustedes profundicen. Entonces, esto es un abrebocas de lo que veremos y pues nada, ahí estaremos pendientes a todo lo que necesiten con recursos y demás estrategias que podamos diseñar juntos, porque esa es la idea, que tengamos una red de colaboración de maestros en Latinoamérica y ustedes también nos cuenten sus experiencias, porque yo me paro desde mi formación, desde mi experiencia, desde cómo trabajo yo con mi contexto, pero ustedes desde sus países, desde sus comunidades nos van a retroalimentar en gran manera porque esto es una colaboración. No es solo que yo me ponga a decir una cantidad de cosas, sino que construyamos juntos lo que queremos para la formación de niños, niñas, adolescentes y adultos, como decía Leticia que le estaba respondiendo a la hermana que nos preguntaba. Aquí la adaptación es que cuando conoces bien la estrategia, empiezas a hacer diagnóstico y decides cómo vas a trabajar con diferentes grupos etarios. Cuando trabajamos con jóvenes, con adultos, con mujeres, con niñas y empezamos a contextualizar la estrategia. Ok, muy bien. Carmen Estermin pregunta, ¿cuánto tiempo dura este diplomado? Dura 15 semanas, aproximadamente 4 meses. Carlos, adelante, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, ¿cómo están todos? Quería preguntar acerca de la participación de los padres. Yo he visto que en algunos ministerios cuentan, si bien los padres de los niños son creyentes, también tenemos en las aulas y niños cuyos padres no lo son. En la experiencia de la maestra,
¿cuál sería la mejor manera de trabajar con estos niños que no van a tener refuerzo en los hogares, que sí lo van a tener los niños con padres creyentes? Bueno, creo que estás siendo muy optimista, porque yo creo que a veces ni siquiera los hermanos que son cristianos refuerzan en casa los procesos. Entonces sí creo que debemos ser muy intencionados con lo poquito que llevemos a la escuela dominical. En el caso de mi congregación, duramos más o menos 45 minutos. Entonces, ¿cómo distribuyes el tiempo para que lo poquito que los niños van a aprender en esa clase quede supremamente claro? Entonces, partimos de un versículo. Pero ¿qué es lo importante? Que se aprendan el versículo o que entiendan cuál es la relación que tiene, por ejemplo, el caminar con Cristo para enseñar ese versículo. Volvamos al ejemplo que les puse en la presentación, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo representamos eso, por ejemplo, en una cartelera, con un video, con un audio, con una representación, incluso con una dramatización? Entonces, que creo que para la evangelización de niños que no tienen familias cristianas, que no están en un contexto cristiano, es importante dar la estrategia puntualmente, que el niño lleve en su cabecita qué es lo que quiere decir eso. El verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Dios. ¿Y por qué decimos que era verbo? Ah, porque era espíritu. Y los espíritus no tienen carne, pero se escuchan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo traemos a eso que el verbo, la palabra, el espíritu se hizo carne? ¿Qué significa ser carne? No, pues es que este cuerpito que todos tenemos tiene carne, tiene músculos, tiene huesos, se puede mover, ¿cierto? Tiene un espíritu, porque si no tienes espíritu, pues quiere decir que ya no estás con vida. Entonces creo que es importante que la intención pedagógica esté, pero aprovechemos al máximo la gestión de tiempo escolar, porque a veces perdemos tiempo valiosísimo haciendo una cantidad de cosas que no llevan al aprendizaje al niño y a la niña. Es importante, claro, pero es más importante que el niño entienda, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, y es que el Señor siempre te espera en casa, no importa lo que hayas hecho. Entonces, tú no conoces al Señor, en tu casa tus papás tampoco, pero sabes, tienes un Padre en el cielo que te espera con los brazos abiertos y que te ama con amor eterno. Entonces, creo que tenemos que ser muy intencionales y siempre sí o sí hacer diagnóstico en nuestra clase para saber qué niños son nuevos de primera vez, de segunda vez, qué niños son hijos de padres cristianos o convertidos, qué niños necesitan identificarse con el Evangelio porque posiblemente sus papás los llevan allá para que se entretengan una horita y no estén molestando en la casa, pero nosotros sí aprovechamos al máximo ese tiempo, así sea corto, para dejar el mensaje contundente. ¿Ok? Aquí decían otra pregunta en el chat, dice, ¿cómo podemos impactar a los adolescentes? Uf, a mí me encanta trabajar con los adolescentes porque ellos son mucho más críticos, ¿no? Entonces todo el tiempo te están interpelando. Entonces estamos hablando, no sé, del perdón. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo va a perdonar a alguien que me está maltratando, que me está dañando? Entonces creo que el trabajo con los adolescentes debe ir mediado por lo que está pasando en la actualidad. Entonces, ¿cómo abordamos ese tipo de temas que a ellos les gustan mucho, les apasionan? El tiempo que invierten, por ejemplo, en redes sociales, recuerden el inmediatismo que hay en TikTok, donde ellos ven un video de 30 segundos que les dice una cantidad de cosas y los deja así volando la cabeza. Pero entonces, ¿cómo impactamos con ellos desde lo que quiere decir la palabra del Señor? Y es de cómo nosotros también nos paramos en lo que dice la palabra, pero lo que les dice también el mundo, porque es que recuerde que también el mundo les manda un mensaje que no es tan bueno. Por ejemplo, tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Qué significa eso? Si la palabra del Señor dice, por ejemplo, varón y hembra los creo. Entonces, ¿cómo nos empezamos a parar desde lo que dice la palabra del Señor, entendiendo que hay múltiples corrientes filosóficas, múltiples temas que no quisiéramos abordar en la iglesia, pero que si no los abordamos nosotros, pues el mundo los va a abordar sin filtro y los va a abordar pues no de una manera tan chévere. Entonces, creo que es importante que pensemos en los grupos etarios. Siempre pensémonos cómo conectamos con ellos y cómo desde la tranquilidad de una clase podemos hablar con ellos con total franqueza, pero pidiéndole evidentemente al Señor que toque sus corazones y que sea Él haciendo que germine esa palabra que nosotros estamos compartiendo con ellos. Ujú, muchas gracias. Mario Linares dice, ¿el diplomado me capacita para la creación de contenidos y materiales bíblicos? Sí. Sí, la profesora Ingrid ya ha dado una muestra con esto. Ojo, esto solamente es una pincelada de lo que se va a recibir en el diplomado. En el diplomado, o sea, todo parte porque tiene que haber una estrategia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi grupo etario? ¿Cuál es la necesidad que tienen ellos?
todos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, de aquí se va también a enseñar y parte de la currícula es que ustedes aprendan, por ejemplo, el método inductivo, ¿no? Pero todo eso también es una técnica, amerita pasos y todo lo demás. Entonces, aparte van a tener videos que van a apoyar para que ustedes también puedan elaborar sus propios contenidos materiales bíblicos, ¿no? De tal manera que ustedes, como les repito, puedan acondicionar, ¿no? Todo lo que ustedes van a aprender en este diplomado a sus diferentes grupos. ¿No? Ok, muy bien. Les agradecemos a cada uno de ustedes su gentil participación. Muchas gracias, profesora Ingrid, por este espacio que las sociedades bíblicas ha aperturado para también brindarle a cada persona que se ha conectado un tiempo de capacitación. Les envío un gran abrazo, les motivo a cada uno a poderse inscribir en este diplomado internacional en educación cristiana innovadora. Muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos, pueden despedirse. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, profesora. Gracias, bendiciones. Gracias, muy amable. Dios les bendiga. Gracias, Gracias, buenas hermanas. Dios noches. las bendiga. Gracias por sus Gracias. bendiciones.